Creo que la charla del presidente Lagos despertó mucha expectativa y creo que logró satisfacer totalmente la expectativa, así que ahora, junto al embajador de España, que vuelvo a agradecer por la generosidad con que nos recibió, con la idea, el apoyo absoluto a la idea, y que ha tuiteado muchísimo en estos días que íbamos a estar acá. Así que junto a Rafael Estrella vamos a tratar de, junto a Andrés, de ampliar algunos conceptos. Hay la posibilidad de recibir por Twitter o por mensaje de texto preguntas que el equipo va recibiendo y se le va pasando a Andrés. Así que nosotros haremos preguntas, Andrés repreguntará y así trataremos de hacer un momento distendido hasta las 5:30, que es lo que nos tenemos en la agenda. La primera pregunta para los dos. Hay una posibilidad fuerte en las nuevas tecnologías para hacer, como decía el presidente Lagos, una nueva manera de resolver los problemas de la gente. Pero también hay otra posibilidad de que esta sea una nueva moda, difícil, pero es una nueva moda en la gestión política. Hace años apareció el tema del marketing y la política se lo apropió como marketing político y convirtió a la política en un producto que se vendía. Después, los sociólogos, estudiosos, desarrollaron encuestas, una encuestología, profundos procesos de investigación de la realidad social, y ahí los políticos podían conocer las expectativas de la gente. Y ahí renunciaron muchas veces a presentar desafíos, sino que se convirtieron en seguidores de los problemas de la gente. Y los problemas que se recogen en las encuestas son los problemas no resueltos, con lo cual no atacaban problemas de futuro. Entonces, la pregunta es, ¿será una nueva moda de las redes sociales para hacer, en vez de una militancia territorial y crear militantes territoriales, crear una militancia en el ciberespacio? Una moda que no ataca de raíz esta posibilidad de cambiar la forma de hacer política? En los años 80 en España los partidos pasaron, en primer lugar el Partido Socialista, de una militancia puramente territorial a una militancia más próxima a los problemas del ciudadano a través de la creación de grupos sectoriales, que había gente que compartía preocupación o trabajo y conocimiento en temas de sanidad, educación, de medio ambiente, y el Partido Socialista Español, por ejemplo, creó todos estos grupos sectoriales que fueron un acompañante importante del triunfo de Felipe González y que acercaron al Partido Socialista a los ciudadanos. Lo que ocurre es que esa presencia en todo un entramado de organizaciones no gubernamentales de distintos sectores, que al final eran los intermediarios entre la sociedad y los partidos políticos en esos ámbitos, hoy están teniendo que competir en la arena política con nuevos actores que están en la red, que son los ciudadanos individuales que colaboran entre sí y que no están sujetos a una organización que en la práctica era vertical y que estaba vinculada en una relación de cooperación, pero también de una cierta dependencia por las subvenciones, etcétera, con las organizaciones no gubernamentales. Y estamos ante un cambio de paradigma. Yo creo que la revolución tecnológica, en los términos que la ha descrito el presidente Lagos, es un salto cualitativo que además él hablaba del tiempo de la imprenta, pero luego los tiempos se acortan, pero claro, el tiempo de la extensión del teléfono, de la televisión, de la radio, y la televisión, y hoy de Internet, y la velocidad de crecimiento, el ritmo de crecimiento de la velocidad de Internet, del ancho de banda y de la extensión, ¿va a ser una moda? No. Lo que sí puede ocurrir es que mañana, como decía el presidente Lagos, haya una nueva dimensión, pero sobre el soporte del avance de la revolución tecnológica, y en cualquier caso siempre nos queda la evidencia de que a partir de esa revolución, de lo que es
la sociedad del conocimiento o la economía del conocimiento, estamos en condiciones de tener sociedades mejor educadas, que la educación es el principal elemento de cohesión social, es el principal elemento de integración y de desarrollo social y también de civilidad, de ciudadanía. Ese es el reto que tienen los gobiernos por delante. Y luego, si quieren, hablaremos un poco del interno de los gobiernos, que es mucho más complejo. Pues yo creo que es obvio que la red puede servir para marketing. Es obvio que la red puede servir para reemplazar al focus group. Y ya hagamos inmediatamente entonces en la red un focus sobre tal cosa, ¿no? Y usted puede decir, mire, aquí pueden entrar los mayores de tantos años, puede hacer el focus que quiera. Es obvio también que pueden haber militantes del ciberespacio. Claro, ¿por qué no? Ahora, lo que sí quisiera decir es que en todas estas tareas hay un momento en donde lo virtual se transforma en real. Si hablamos de lo que pasó en el mundo árabe, bueno, en la red se pusieron todos de acuerdo para llegar a la Plaza esta de la Libertad. Pero el efecto se produjo por la red o porque llegaron a la plaza. Ahora, otra cosa es que porque usted vio lo que pasó en la red y por lo que llegaron a la plaza y la cantidad de los que había en la plaza, bueno, hay unos señores que es el ejército que dijeron más vale que le hagamos caso a esta gente que sigamos con lo que tenemos. Como decía mi amigo Moisés Naín el otro día, pero en definitiva no fue la red, decía él, fue el ejército. Yo diría sí y no, porque sin la red no estoy seguro que el ejército habría hecho lo que hizo. O sea, un focus muy masivo. La plaza ateniense se estaba demostrando ahí, ¿no? O sea, de la plaza virtual fuimos a la plaza real. Ahora, es cierto, estoy consciente, esto también ha ocurrido en otros momentos de la historia. Recuerdo un largo artículo en el New York, si no me equivoco, o algo así, en donde se refería a lo que fue el movimiento de los sit-in en Estados Unidos, ¿se acuerdan? No, aquí los más antiguos se van a acordar de eso. De cuando en un restaurante se negaron a servirle a 4 estudiantes negros en un pueblo de Carolina del Norte, en Greensboro. Y decirle no les sirvo. Llegaron, contaron lo que les había pasado, al día siguiente llegaron 8, se sentaron y tampoco les sirvieron, y así sucesivamente, hasta que esto ya fue por todos los estados, y al final terminó, claro, lo que pasó el año 61, 62, terminó en el año 68 con la nueva estructura de derechos humanos en Estados Unidos. Y la famosa frase de Johnson, esta ley nos va a costar a los demócratas perder el sur. Lo perdieron durante largo tiempo. Vale decir, eso existe. Yo miro para atrás nuestro esfuerzo que hicimos cuando teníamos a Pinochet y cómo nos organizamos a lo largo de Chile y no había ni siquiera teléfono celular, ¿verdad? Y en consecuencia era otra forma. Pero era posible también un movimiento ciudadano para atreverse a decir no y todo lo demás. Pero indudablemente que con la red la forma de actuar es absolutamente distinta, rápida e inmediata. Y por lo tanto creo que allí va a haber un cambio muy fuerte. Y ese cambio va a tener que ver también de cómo se actúa entonces en la esfera pública, tanto respecto del gobierno como respecto de los partidos. En suma, este no es un tema para decir, mire, le gusta o no le gusta. No, este es un tema que está aquí para quedarse y va a estar entre nosotros. Si usted lo quiere usar, en buena hora. Si no lo quiere usar, usted va a estar en desventaja. Es todo lo que quiero decir. Va a estar en desventaja para la actividad pública. Y eso creo que va a ser una forma distinta de hacer las cosas. Y de usar las cosas. ¿Ah? Por lo tanto, cuando se produjo ese baleo a esta diputada en Estados Unidos, y que todas las miradas se dirigieron hacia un sector de la política en Estados Unidos, y la forma tan abrupta del Tea Party, que tiene gestos un poquito altisonantes, bueno, la forma que tuvo Sarah Palin de salir a la palestra
no fue en un programa de televisión ni decir sus palabras, ¿no? Salió en la red en su Facebook con una declaración pública, pero la hizo desde la red. Quiso saber exactamente el control de lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo, y lo subió a su YouTube. Podremos discutir si fue bueno o malo, pero usó una herramienta nueva que antes no existía, para enfrentar un momento que para ella era complejo, a eso me refiero. O sea, el tema de la política está colocado hoy, y es un instrumento más, y me parece baladí discutir si sí o si no. Esto aquí somos gente grande, libre, y veremos el que lo quiere usar lo use y el que no. Pero que se va a usar a futuro 100%, no me cabe la menor duda. Presidente, embajador, les hago una pregunta a los dos. A veces en la televisión existe el minuto a minuto, ¿no? Y muchos la programación que van en vivo la cambian de acuerdo a si el rating baja o no baja. Y me acuerdo de alguien que conocía y conoce mucho de televisión que decía, pero al final la gente que no sabe de televisión es la que hace televisión, es la que obliga el cambio. Se puede estar de acuerdo o no con eso, ¿no? Digo, en el tema de políticas públicas, entonces, ¿quién las va a establecer? ¿Los que supuestamente saben de política o la gente? Ese es el problema. Ese es el problema de los expresidentes, ustedes saben, ¿no? Porque cuando son presidentes miran así, ministro, por favor, responda. Y aquí, mira, no hay ningún ministro, entonces es muy complejo. No. Eso que usted dice es exactamente así. Esto del rating y el people meter. Estoy para una entrevista el día domingo en televisión. Entonces, usted elige al canal que tenga mejor rating. Y fui al canal no sé cuánto, no diré cuál. Y le pregunto, ¿cómo está el rating? En este instante el people meter está en 19. Está bien, está mal, el otro estaba en 21, que eso está bien. Vamos subiendo, me dice. Mejor todavía. El problema, me dice, es que el otro canal todavía no presenta los goles de Zamorano. O sea, ellos tenían claro que, y nosotros ya tiramos los goles de Zamorano ya los pasamos. O sea, los goles de Zamorano le llevaban buena parte del tema, ¿no? Bueno, pero esas son las reglas del juego. Claro, yo no podía decirles, perdóneme, pasen los goles de Zamorano después que hable yo, porque entonces la gente va a estar preocupada de que pasen los goles de Zamorano y de paso me va a mirar a mí. Pero lo que quiero decir es, eso es como opera la televisión. Ahora, la pregunta que usted hace, ¿quién va a hacer las políticas públicas? Las políticas públicas las van a seguir haciendo aquellos que son elegidos, porque para eso los eligió. Porque usted piensa que las políticas de estos señores son mejores que las de los otros. Pero esas políticas públicas yo dificulto que se hagan sin escuchar la voz de los ciudadanos. Dicho lo cual, para algo usted es líder y conduce y lo eligieron, por lo tanto, una cosa es escuchar la voz de los ciudadanos y otra cosa es hacer lo que los ciudadanos dicen. Porque entonces el liderazgo consiste en cambiar la opinión de los ciudadanos si yo creo que hay que hacer una cosa distinta a lo que piensa la mayoría de los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque en general la tendencia natural, que este es un tema muy complejo en democracia, la tendencia a mirar qué me va a pasar en la próxima elección es muy grande. Y yo creo que a veces el liderazgo consiste en mirar qué es lo que es bueno para la próxima generación, aunque pierda la próxima elección. Y eso es más difícil de hacer. Pero si usted está convencido, tiene que plantearlo y pelearlo. Porque creo que la actividad menos humilde de todas es la actividad pública. Porque la actividad pública, ¿qué está diciendo usted? Vóteme a mí que yo sé hacer lo que hay que hacer. Mejor que usted, que me va a votar a mí. Porque yo soy el candidato, usted no. Entonces, acá hay un tema que es muy crucial de la actividad pública. Y que tiene que ver con cuánto se cree usted lo que usted está planteando desde el punto de vista de esa actividad. Entonces, la red
sin duda alguna, que va a permitir moldear mejor las políticas públicas, presentarlas de una manera más adecuada. Ahora, y la red también va a poder permitir explicar mejor por qué usted quiere hacer algo, no obstante que no tiene la mayoría del apoyo ciudadano. Y esto es un tema no menor. Pero después de todo, es el equivalente a lo que en la Plaza de Atenas ocurría cuando usted tenía que hacer un discurso, sabía que estaba contra la corriente, pero lo hacía, y si le salía bueno, a lo mejor los convencía. O sea, el que usted tenga una mayor información es bueno para tomar la decisión, pero no necesariamente la política pública va a ser la media de lo que piensa la ciudadanía. Dicho lo cual, reconozco que sí va a ser más fácil para aquel que no quiere tomar la decisión decir, hagamos un plebiscito. ¿Me explico? Porque el plebiscito le resuelve el problema, ¿verdad? Es una papa caliente. ¿Embarco o no embarco tropas para ir a Libia? Hagamos un plebiscito. Es fácil que decir, no, la situación es tal que hay que mandar. Tome el tema que usted quiera. Y claro, después saque el teléfono celular y listo. Entramos todos a un plebiscito. Mañana a las 5 de la tarde, por favor, todos encienden el móvil, el que quiera participar, vamos a hacer un plebiscito sobre tal cosa. En una hora resuelve el problema. Pues hay un doble juego acá. Probablemente después se va a poder establecer un sistema más adecuado para cómo medimos esto. Pero esa sería mi respuesta. Sí, muy rápidamente. Y le iba a preguntar, embajador, usted que hace tantos años está con el tema de las redes sociales. Ahora, a través de los mensajitos y la convocatoria se ha derrocado un gobierno y hay movimientos. ¿No está la preocupación quizás en los políticos que el día de mañana sea porque usted aumentó la leche y las plazas de Atenas se convoquen cada vez más rápido? Usted como líder y como político toma la decisión, pero la gente no está de acuerdo y dice, vamos todos a la plaza frente a la Moneda o vamos a la Puerta del Sol a protestar. Sin duda, el político que no conozca las redes, primero las va a despreciar. En segundo lugar, si empieza a recibir información, va a pensar que hay mucho ruido y muchísima gente, porque no va a tener una información específica de quiénes son realmente los que crean opinión y cuáles son las posiciones extremas que hay que marginar de cualquier análisis que sea riguroso. En segundo lugar, coincido totalmente con el presidente Lago, es un problema de liderazgo. El liderazgo es lo último que puede perder un dirigente político. Él tiene que tener muy claro, pero que no puede ser, es un autócrata, autoritario, que dice, no, yo lo he decidido y me da igual lo que piense mi gobierno, mi partido y el resto de la ciudadanía o el propio Parlamento al que no voy a consultar. Entonces está perdido. Si va a tomar una medida impopular o la explica muy bien cuáles son las razones, porque han subido los precios de los alimentos, porque hay una demanda de China, etcétera, etcétera, que va a montar un mecanismo transitorio para compensar, eso es liderazgo político. Pero eso requiere también presencia en las ágoras donde se está discutiendo todo eso. Y esas ágoras hoy no son ya las ONG que reclaman, o las asociaciones de consumidores, van mucho más por delante porque han sido sobrepasadas los propios ciudadanos, que además son ciudadanos en su inmensa mayoría, me refiero a los que son referentes, gente formada, gente que no tiene vocación de derrocar gobiernos en los países democráticos, sino que tiene vocación de construir ciudadanía, de contribuir a un mejor ejercicio de lo público y que por lo tanto quieren también al mismo tiempo tener la información. Esa es otra dimensión que no hemos abordado de las nuevas tecnologías. El presidente hablaba del tema de impuestos. En España, por ejemplo, hay una ley de, no recuerdo exactamente el nombre, algo así como acceso electrónico a la administración pública, que a mí me confiere, en primer lugar, un avance sustancial, un salto cualitativo en la sociedad de conocimiento, que es que yo desde mi casa puedo acceder a cualquier elemento de información de un expediente que yo inicie en la administración. Segundo,
un derecho ciudadano que es ese, y además que yo no tengo, la administración no me puede pedir ningún documento que yo tenga que presentar a un trámite, una partida de nacimiento, etcétera, que obre en poder de la administración. No, pues ya me lo pidieron hace 2 semanas, para todos ustedes lo tienen. O sea, esos son cambios de mentalidad. Ahora, ¿va a cambiar eso en la propia administración? Hablamos de liderazgo los dos, hablamos de la ciudadanía movilizada, concienciada, que quiere cooperar, que quiere participar, que quiere información. Esa información tiene que estar organizada de manera asequible y procesable, pues por los institutos que quieren crear ciudadanía, por los analistas, por los periodistas, por la gente que está en la red. No siempre hay así, hay una resistencia de los gobiernos a hacerlo, aunque haya el impulso político desde arriba para que se introduzca la sociedad del conocimiento y se aprovechen las oportunidades de la web 2.0 para hacerlo, que permiten procesar y organizar cantidades ingentes de datos y saber en tiempo real cómo se están gastando mis impuestos que se habían destinado a hacer esta obra o el tema de una catástrofe que ha habido, pero claro, la cadena de mando hacia abajo. O funciona la transformación dentro de la propia administración, o si no, ahí va a haber un nudo gordiano que va a impedir desatascar. Y segunda cuestión, con esto acabo, claro, no podemos solamente decir que nos abrimos a la escucha activa con los ciudadanos y que abrimos canales de participación para que influyan en nuestro proceso de toma de decisiones, y no lo hagamos con los propios actores de la administración, que son sus terminales en las provincias, que son sus terminales en las distintas oficinas. Es un cambio de mentalidad. En una organización como la función pública, que normalmente es absolutamente verticalista y jerarquizada, es un cambio, es una revolución pequeña. Luis, ¿te parece hacemos algunas preguntas de la gente? O... Sí, sí. Una de las preguntas que están llegando vía Twitter y también la gente aquí es ¿cómo se avanza hacia una alfabetización digital cuando hay países que poseen un gran porcentaje de analfabetos? ¿Cómo se los incluye? El huevo y la gallina, ¿no? No, yo creo que precisamente eso acelera los procesos de inclusión social. Me parece evidente. Estamos viendo ahora, por ejemplo, la llegada de Internet, lo mencionaba usted siempre, a países de África, a aldeas que llegan, por supuesto, con red, pero llegan también con educadores, con formadores de formadores. Que la brecha digital, la universalización del teléfono móvil, por ejemplo, es espectacular. La división entre rico y pobre en términos de tener una computadora de las de antes o de tener un televisor, aunque los niveles de renta sigan con diferencias abismales, es un cambio tremendo. Creo que ahí por ahí se están acelerando los tiempos, y esa es una de las grandes cosas que posibilita Internet. Va a posibilitar que gobiernos, empresas de países pobres se conecten con compradores de sus productos. Eso acelera los procesos de transformación de Internet. En un mundo en el que además, y eso me parece que también es relevante, estamos en una generación que por primera vez los hijos son los que enseñan a los padres. Claro. Y eso no es nada despreciable. ¿Eso te pregunté? Sí. Bueno, otra pregunta que dice, ¿cómo se contrapone la expresión de la sociedad civil en las redes con el lobby tradicional de los grandes factores de poder? No, tal vez las propias redes se encargan de denunciar el lobby tradicional. O sea, es un proceso, digamos, de difusión, o si ustedes quieren, de transparencia, que va a ser cada vez más creciente. Y no me cabe duda que también le van a pedir, por favor, a los señores lobistas inscribirse y declararlo, ¿no? O sea, que es un tema que nos parece a nosotros muy lejano, pero que va a ser crecientemente más cercano, porque eso también tiene que ver con las características de las sociedades más modernas, más mejor administradas, sociedades que tienen un Estado de Derecho más sólido. Y eso se empieza también a diseminar. No quiero traer otros temas a colación, pero no me cabe duda, por ejemplo, que así como estos temas van a ser muy importantes. A ver, el lobby es una actividad legítima, sí o no. Y si es legítima, ¿cuáles son las normas para que sea legítima? Y se va a entrar a arreglar. Ahora, que las redes son un mecanismo de vigilancia de todo este sistema
en pro de mayor transparencia, no me cabe la menor de las dudas. Y por lo tanto creo que crecientemente las redes son elementos que mejoran la calidad de la vida al interior de nuestros países, por este rasgo que ellas tienen. Lo ha dicho el presidente. Yo creo que hay una norma en el reglamento no escrito de la Cámara de los Comunes que en la práctica se aplica mucho en el Parlamento, y es que cuando un diputado se levanta y está hablando en defensa, ¿no?, que tenemos que defender el sector del automóvil porque aunque contamine un poco y tal, hay otro diputado que se levanta y dice state your interest, declare sus intereses. Tiene que hacer una declaración de que sí, que él está formando parte de un consejo de administración. Esto cada vez, y yo creo que las redes lo facilitan, y no solo las redes, sino las normas de transparencia que se están introduciendo, digamos, como consecuencia de procesos de crisis como el que estamos todavía viviendo, donde las decisiones que uno toma no se sabe si están conectadas con otros intereses. Eso va a ser cada vez más necesario y más claro en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo también del periodismo, por supuesto. Y yo creo que al final también queremos saber, los que son los principales actores en las redes, quién está detrás. Claro. Lo vamos a saber, porque es fácil saberlo. Quería volver con un tema que había dicho el presidente Lagos. Él decía, es muy difícil correr atrás de las nuevas invenciones, del iPod 3, el 4, después viene el 5, sale la tableta, la 1, la 2, y todos corriendo. Y eso, volviendo a lo que decía el embajador, de un tema complejo que es el de gobierno, uno ve a los gobiernos corriendo atrás de los productos y no entendiendo los negocios a veces. El negocio de la tableta ya no es vender los iPads o esas cosas, sino la tienda que está por detrás. ¿No? Hay un negocio dentro del negocio. Y eso que vendieron 15 millones en la primera. Y hay un negocio por atrás del negocio. Y uno ve en el sector público que hay en el campo de la tecnología una presión o incidencia de los tecnólogos para modernizar tecnologías. Entonces, si hay que hacerlo en 2 capas, hacerlo en 3 capas, o si no en otras tecnologías, gastar plata en tecnología, pero no cambia el negocio. El negocio sigue siendo el mismo. Y el problema, para terminar en el desacuerdo total, que eso es lo divertido, para terminar el desacuerdo total es mi visión, viendo en la gestión de gobierno, interviniendo en estas cuestiones de que se hacen muchas mejoras, más que nada de la técnica, pero no del negocio estatal en términos de relación con los ciudadanos o de conocimiento de los negocios públicos, tiene que ver con algo que nosotros pensábamos, que desarrollamos, que es la ausencia de una reflexión dentro de los partidos políticos de la mejora de los gobiernos, cómo rediseñar el aparato público en función de este paradigma 2.0, que no es un problema de técnica solamente, sino un problema de darle poder a los ciudadanos o estar convencidos que la ciudadanía tiene conocimientos para hacer un gobierno abierto y colaborativo. Y esto, para terminar esta historia, parecería ser, para simplificarlo, campañas al estilo 2.0 con gobierno 0.0. Provocación. No, una observación que creo que es un punto importante, porque ha habido un cambio que no hemos percibido. Hace 10 años, cualquier administración estaba en una situación de superioridad con relación al conjunto de los ciudadanos, porque tenía aparatos, tenía máquinas en las que se procesaba la información, se comunicaba, se preparaban comunicaciones que luego llegaban escritas en papel normalmente al ciudadano, porque el ciudadano no tenía, en su inmensa mayoría no tenía el correo electrónico, lo usaba para cosas privadas, no lo daba la administración. Y el ciudadano que tenía un ordenador pues era mucho más lento, con mucha menos capacidad de proceso, memoria, etcétera, menos capacidad de almacenamiento. Al margen de que sea cierto que en los gurús mediáticos de la comunicación política
si el buscar los elementos y las herramientas más sofisticados o más de moda, pero en general uno de los grandes problemas que sufre hoy nuestras administraciones es que se han abaratado no solamente el ancho de banda, sino los costes, tanto que cualquiera de los presentes tiene encima de su mesa, o aquí, una máquina que va más rápido que cualquiera de las que tenemos en cualquier despacho de la administración, empezando por el mío de la que más tarde. Yo cuando quiero una comunicación rápida, tomo mi laptop, mi netbook, y que me ha costado $300 en Estados Unidos, y voy más rápido y sin limitaciones, sin restricciones, etcétera, etcétera, mientras que cuando utilizo la computadora que tengo en mi oficina, eso se hace igual en cualquier administración. No hay que olvidar eso, hay un gap también, una brecha que se ha producido, donde las administraciones están mucho más lentas en los procesos de compra, de innovación, pero porque no hay innovación propia, porque esto lo pagamos al exterior, y son divisas, y es un gasto muy importante. Bueno, creo que son muy ciertos. O sea, la rapidez en ciertas áreas hacen que el ciudadano va más a la cabeza que las instituciones. Y por lo tanto estoy consciente de la otra cara de la medalla. Pero creo que acá va a haber una suerte de autonomización de los ciudadanos respecto de los, comillas, poderes fácticos. O sea, la forma, la manera por la cual usted se informa hoy día es distinta. Usted sabe las cosas antes por Twitter que se la digan oficialmente. Oiga, cuando estábamos en el tema este de los mineros en Chile, bueno, a las 10 de la mañana empezó a aparecer en Twitter que estaban vivos. Y al final, para estar seguro y qué sé yo, la información oficial se vino a dar, no sé, por el presidente Piñera a las 2:30, 3 de la tarde. Ahora, que alguien me explique a mí cómo esta información llegó primero a los Twitter, no lo sé. Pero estaba en los Twitter. Ahora, ¿a alguien se le ocurrió decir están vivos y todo el resto retuiteó y dijo, no sé, puede ser? Puede haber sido un gran fiasco, a lo mejor. Pero esto ocurre cada vez con mayor rapidez. Y por lo tanto, creo que el personaje público también está mucho más controlado, por así decirlo. Y si lo hace bien, también le va bien. Yo me enteré casi 2 horas antes de que salieran las ediciones electrónicas de los periódicos de que, a través del Twitter de Valenzuela, de que habían decidido añadir una parada aquí en Buenos Aires cuando iban a Montevideo, que iba a Santiago, o viendo el terremoto. Sí, claro. Y entonces Valenzuela desde Puerto Rico dice, hemos decidido añadir una parada más en Buenos Aires. Las ediciones, incluso las ediciones electrónicas tardaron hasta 2 horas en informar de esa decisión. Sí, respecto a esto, de esta que ustedes están diciendo, es decir, parece que los gobiernos van más lento que el conocimiento, o los gobiernos tienen que tomar ciertos recaudos para lanzar noticias que a lo mejor la red no necesita y que se valida en la propia construcción, o que los gobiernos tienen que repensar cómo dan noticias. Pero cualquiera de estas cosas, lo que ustedes están marcando, quiero entender que hay que repensar los gobiernos para que actúen más rápido, porque aparece como otro problema que hablábamos con el presidente Lagos hoy, diciendo, un gobierno en este momento puede no tener aceptación de la sociedad, demasiada. Pero la oposición tampoco es creíble y tener demasiada aceptación. Entonces la pregunta es, ¿quién sí tiene aceptación? ¿Las redes sociales? ¿Aparece otra construcción en esta historia de insatisfacción? No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que lo que está planteando es precisamente el reto que tiene hoy la política. Vivimos en tiempos donde, al menos en muchos de nuestros países, por el mío, lo que hay es un importante grado de desafección de la política. Y eso es lo peor que le puede pasar a la política, entendido con mayúscula y en el más noble sentido de la palabra. Por lo tanto, con una ciudadanía que está contando con una herramienta que le permite comunicarse, informarse
organizarse, movilizarse, si no somos capaces de articular una relación con ese conjunto que no es hostil al gobierno o a la oposición o a la política en sí, pero que no participa de los canales tradicionales de la política, y que cuando uno lee lo que se escribe en Twitter, por ejemplo, ve que sí que están interesados por la política, muchos de ellos, estaremos perdiendo la oportunidad de corregir esa creciente desafección por la política. Creo que es una oportunidad más que otra cosa. Presidente, ¿quería agregar algo? Vamos a hacer otra pregunta de la gente que dice: ¿cómo se combina la lógica política de poder y la lógica colaborativa de las redes? ¿Cómo pueden ser complementarias? Una buena pregunta, ¿eh? Porque la única forma de poderlo combinar es no perder eficiencia. Porque la lógica resolutiva de poder, como su nombre lo indica, es resolver. Entonces, agregue usted un elemento más. ¿Y cuánto es esa demora? Ejemplo, proyectos de impacto ambiental. Y en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, en muchos países se establece un periodo de tiempo en donde la ciudadanía tiene derecho a hacer valer sus puntos de vista. Y por lo tanto es obligación escuchar al ciudadano y a las organizaciones que se expresan a través de ello. Claro, me parece muy bien. Ahora, eso hace que esa resolución tome más tiempo. Entonces, aquí, porque quiero escuchar todas las opiniones, quiero escuchar los puntos de vista de las redes. La pregunta que yo haría es: ¿estamos en condiciones desde las redes de tener mecanismos, modalidades, modos, modelos, para poder aprehender mejor, tomar mejor lo que es el punto de vista de la red? Porque la pregunta entonces uno la podría devolver y decir: muy bien, ¿es cooperación de las redes o de la red? Ah, si son las redes, son muchas. Segunda pregunta: ¿cuánto representa cada red? Tercera pregunta, más difícil: ¿hay algún interés detrás de estas redes? Para referirnos a un tema anterior. Entonces, claro, yo creo, por eso digo que estamos inmersos en esta ola, que sabemos lo que se viene, pero no tenemos las respuestas todavía. Porque uno puede dar 10 respuestas y decir: sí, me encantaría escuchar que me cooperen las redes. ¿Cómo me cooperan las redes? ¿Con qué grado de instancias? ¿En qué artículo? ¿En qué artículo de la ley? ¿En qué artículo de la ley? Vamos a decir sí o no a la guerra de Irak. Voy a consultar que me cooperen las redes. Bueno, ¿cómo proceso eso? Creo que hay modalidades, mecanismos, etcétera. Por eso decía, es otra forma de hacer focus group. Pero, ahora, ese input que voy a recibir, ¿por qué tamiz lo voy a pasar? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Cuándo es vinculante? ¿Cuándo aquel que esté en el poder dice: no, esto lo voy a hacer vinculante, por lo tanto me desprendo de mi poder y lo entrego a las redes? Y en ese caso entonces estamos diciendo: no, vamos a hacer un plebiscito. Porque al final, la única forma es decir, los consulta a todos, que es la forma más simple. O sea, lo que quiero decir es, la coparticipación de las redes, mientras no tengamos pensada una metodología, al final termina siendo: señor, si usted me sigue amenazando con que usted es la mayoría, me obliga entonces ahora, voy a hacer un plebiscito. No tengo otra opción. O sea, hay un tema que, alguien diría, tarea para las redes. ¿Cómo las redes se expresan si llegamos a una situación en donde por vía institucional cada vez se quiere escuchar más a las redes? Hay otra pregunta más para hacer. ¿Cómo impacta la nueva lógica de las TICs en la cultura burocrática del Estado? ¿Es compatible esa lógica con la de las redes? Me parece que sí.
Ahora, ¿cómo impactan las nuevas tecnologías de la información en la burocracia del Estado? Tiene que ver mucho con el tema anterior, ¿verdad? La burocracia está para tomar definiciones, más o menos informadas. Esa es la función de una burocracia. Y por lo tanto, ese tipo de definiciones que va a tomar, ¿cómo lo vincula al proceso de información que viene desde las redes? La va a enriquecer sin duda, pero no va a ser un elemento 100% vinculante, a menos que sean de aquellas materias en donde la ley dice sí son vinculantes. Porque en último término, el que desempeña un cargo de autoridad, la legitimidad está determinada por la capacidad de ejercerlo, cumpliendo la función que tiene, que es tomar definiciones. Esta es la pregunta también la inversa, como esto no es solamente de una dirección, un gobierno o una autoridad política, unas redes que están ahí y le están mandando ir, y reacciona o no reacciona. También a la vez cómo se comunica el gobierno, la política institucional con los ciudadanos que están en las redes. Eliminando, ahora estamos hablando de las redes, pero no hay que olvidar que en las redes hay mucha gente que está siguiendo a las vedettes, a los deportistas, a los cantantes, lo cual es extremadamente respetable, pero entiendo que no forma parte del ámbito que estamos discutiendo aquí en esta. Bueno, son las 5:30. La idea es ir cerrando. Agradecerle muchísimo tanto al presidente Lagos como al embajador Estrella esta participación en este momento. Despedirles con un fuerte aplauso. Decirles que ya seguido vamos a hacer el acto de cierre. Queríamos antes entregarle un obsequio a Rafael, muy amable, muchas gracias. Queríamos molestarlo con el exceso de equipaje. La embajada se manda por valija. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Está claro que el libro no es virtual, ¿no?